nosotros tenemos esta tarde un programa muy particular, es un banquete. Le dije a aquellos dos insensatos que están allá. Ay, qué dulce. Le dije, ay, qué dulce. Sutil. Le dije, no. Dulce soy la luna. Mira lo que pasa, Juan Carlos, que nos vamos metiendo de a poco en esta vorágine de no respetar trayectorias. No, pero eso no pasa aquí adentro. Perdón. Y cuando entra el señor, yo le digo a aquellos dos insensatos. Pero entonces, bien. Nieves sí le puede decir así, pero yo no. Ay, sí, Alejandro, ¿verdad? Alejandro y Joan, les dije Alejandro y Joan, no son insensatos. Bueno, medio insensatos. Les dije a Alejandro y a Joan, levántense a saludar a don Franklin, porque eso es un honor, tener al doctor Franklin Guerrero con nosotros. Ustedes saben que Franklin Guerrero es... Con título. Con título. Y no, espérate, lo importante no es el título. No, tú no trabajas. ¿Y ese Ecuador? También. ¿Tienes? Ya están guardados los dos después de 44 años de ejercicio profesional. ¿Y tú de odontología. ejercías, Franklin? Sí, hasta hace 2 años. ¿En serio? Exacto. Si me alcanzaba el tiempo. No me diga. ¿Y en qué tú ejercías? General. Odontología. General. Principalmente coronas y puentes y prostodoncia. ¿Él es odontólogo? El doctor. ¿Ustedes no lo sabían? Usted me cae bien su profesión. ¿No lo sabían? El doctor Franklin Guerrero no es doctor en fotografía. No. Yo soy fotoreportero y locutor al mismo tiempo. Además, claro. Pero además. Y medio comediante también. Pero una cosa, Franklin. ¿Qué tan difícil pudo haber sido coger ese trabajo donde lo dejó Juan? Bueno, yo llegué ya cuando Juan tenía una ruta trazada y Juan era una iconografía para mí, una referencia cuando lo veía y lo escuchaba por allá por Colorvisión, y fue quien me llevó de la mano cuando yo llegué donde Nuria con un material fotográfico y hicimos el libreto de 12 páginas para 8 minutos. 12 y páginas. Nuria me dijo, eso es demasiado. Juan, ayúdalo a corregir. Y Juan dijo, no, que lo corrija él, que fue que lo hizo. Ay, qué sutil. Bien, también. Sí, bien, entonces bien. para mí todo era importante y lo llevé a 2 páginas. Fue el caso de la muerte del periodista Juan Andújar de Asua. Sí. Víctima de los Saiyajines y de Blas Pujol, que todavía lamentablemente está vivo. Anda. Continúa. Exacto. Entonces, Continúa, el trabajo se hizo. Fue muy impactante porque yo estaba delante de la situación de la mecánica policial y del delito en Asua, una complicidad de la policía de Asua con el teniente Holguín y de la gente, el tigueraje de los barrios con el microtráfico. Entonces, delante de mí sacrificaron a un tal gringo. Entonces, yo tenía esas imágenes y Nuria me dijo, ¿y tú te atreves a hacer eso? Y dije, sí, yo lo hago. Hice el libreto, Juan me lo corrigió y se presentó. ¿Y por qué tú quisiste hacer fotoreportaje, Franklin? Porque yo hacía fotografía de la zona colonial, de pajaritos, de mariposas y de flores. Después seguí por el privilegio que me daba poder llegar a todos los barrios de todo el país, hacer expresiones de adultos, de ancianos y de niños, la pobreza, la precariedad, y compararlas, porque siempre lo hago al final de mi programa, de mi sección con Nuria, con esa ostentación de esta élite de miserables millonarios. Entonces yo me satisfago con estrujarle eso a ellos para que ellos vean que eso no va a ser permanente ni eterno, que algún día esto tiene que cambiar. Bueno. Y lamentablemente... Para muestra cualquier cantidad de botones. Y lamentablemente... Para muestra cualquier sala judicial. Y lamentablemente, como ustedes hablaban de los likes ahorita, solamente tenemos un ejemplo de cómo está descarnada esta sociedad, con las bestias que se acercan corriendo raudo, no a dar auxilio a los heridos en las autopistas, sino a gozar y a deleitarse con ver la escena más cruenta hasta que se vayan a juntar con su papá y su mamá o una hermana. Y la autoridad se hace la desentendida. Por sorpresa. Sí. Por ahí por lo menos, ese poquito. Uy, qué duro debe ser. Y salté ser. De la fotografía esta artística a la fotografía social y a la fotografía documental, como es el tema de la conversación. Bueno, pues justamente de eso nosotros hablamos esta tarde, hablamos de la fotografía como documento. Comienzo saludando a Gris Melnis,
Pérez, encargada del Departamento de Materiales Especiales del Archivo General de la Nación. Juan Carlos Ditren también es fotógrafo, es curador y es nuestro asesor cultural. Y don Franklin Guerrero, que ya ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo y que nosotros escuchamos a Franklin Guerrero, vemos a Franklin Guerrero y, ¿por qué no?, perseguimos el trabajo de Franklin Guerrero a través de su colaboración con Nuria en el 9. Y la verdad es que es una forma tan particular de contar la historia. Entonces, en nuestra mesa de producción llegó el momento en que quisiéramos dar una mirada hacia la fotografía como un documento histórico. Yo tengo una pregunta, Crismeli. ¿El Archivo General de la Nación solamente está aquí o ustedes tienen otras otras dependencias en alguna otra parte del país? Saludos a todos, agradecemos Bienvenida. La oportunidad que nos han dado de participar con ustedes en este espacio. El archivo tiene su sede aquí en el Distrito Nacional, en San Juan tiene una regional y próximamente estará habilitando en Santiago. La idea es que en cada región haya una oficina que pueda ayudar a que los ciudadanos no tengan que trasladarse al Distrito Nacional para poder gestionar cualquier documento que necesiten. ¿Cómo se nutre ese departamento? Bueno, allá se reciben donaciones de particulares, de fotógrafos profesionales que donan su fondo. También se reciben conjuntos de documentos que vienen con fondos documentales de instituciones gubernamentales que cuando se agota su tiempo deben trasladarlo allá a la institución. Okay. Y por un aspecto de conservación, pues en el Departamento de Materiales Especiales se gestiona todo lo que tiene que ver con fotografías, con audiovisuales, mapas y planos. ¿Cómo se mantienen? Bueno, sobre todo con la humedad de nuestro país. ¿Desde cuándo se comenzó a recibir y desde cuándo se han archivado estos documentos? El archivo empieza a recibir en la parte de la fotografía, como le decía, desde que se empiezan a recibir fondos, una vez se formaliza la institución que inicia en el año 1938 y junto con los documentos textuales pues empiezan a venir fotografías, igual que mapas y planos. Ya la formalidad del departamento de encargarse a custodiar las imágenes empieza con la gestión de nuestro director Roberto Casá, que tiene esa inquietud de que haya una área que se dedique a trabajar en la conservación de estos materiales. Juan Carlos, ¿cómo nosotros reciente? ¿Cómo nosotros podemos? No, casi un siglo. Sí. ¿Cómo? No, el departamento. Casi un siglo. No, pero lo que ella dice del departamento la data es desde 1938. Pero ella habla del el departamento viene a dársele forma a partir del 2005, que es cuando empieza esta gestión. ¿Y la fotografía como documento? ¿Desde cuándo tienen ustedes fotografía? Tenemos el documento más antiguo que tenemos es de 1865. Wow. Es un ferrotipo, una imagen plasmada en una placa de metal. Una placa. Wow, qué interesante. 1865. ¿Eso era de periódico? No. La placa de metal. Es una placa de metal. Placa de metal. Que fue de hecho los primeros soportes que se empezaron a trabajar. ¿Cómo nosotros logramos definir la fotografía como un documento, Juan Carlos? Bueno, lo primero es que realizar una fotografía toma, vamos a poner un promedio, una milésima de segundo. Y en esa milésima de segundo congelamos el instante que estamos mirando, que está mirando el fotógrafo, ¿verdad que sí? Entonces, inmediatamente esa imagen ya no se puede volver a repetir. Nunca exactamente como es, porque fue ese instante. Entonces ya se convierte de por sí en un documento histórico. Esa transformación a través del tiempo de conservar
esos momentos y de que nosotros podamos estudiar probablemente la historia a través de esos registros. Yo he traído unas fotografías. Ajá, Joan. Unas fotografías donde en 5 fotografías más o menos voy a tocar algunos sí. momentos. Wow, Entonces, sí. esto es Vietnam. Eso es Vietnam. Exacto, Vietnam. Y es del Esa 8 es ganadora de junio, premio. Sí. Del 8 de que junio. ella está viva todavía. Exactamente, de Esa 1972, y fue del fotógrafo Nick Ut. Este fotógrafo vietnamita que el título original de la fotografía es El terror de la guerra, pero la gente lo conoce por la niña que está en la fotografía, que hoy por supuesto es una mujer, que se llama Pat Tin Kim. Entonces es después de haber rociado con este químico, ¿verdad que sí? Y ella, su ropa en llamas se la quita y aparece esta imagen. Luego traigo a colación esta fotografía que es dominicana, ¿verdad que sí? Que es de Juan Terrero. Eso de la invasión, de la invasión americana. Exactamente, del 65. Y ese momento histórico lo podemos ver, podemos analizar muchísimas cosas, pero como este militar con un fusil en la mano se enfrenta a un dominicano con una piedra. O sea, esa acción, eso es lo que podemos leer detrás de que es lo que nos presenta. Luego vamos a ver la siguiente imagen. Este documento histórico es un poco fuerte, es de 1983 y es del fotógrafo Kevin Carter, sudafricano, y fue en el momento de la historia en que el mundo miró a África. Ahí surgieron muchísimas cosas, USA for Africa, las guerras que estaban qué foto pasando. tan dura. Sí, y es el momento en que esta ave está esperando que el niño muera para poder comer. Esta carroña. Esta carroña. Esta carroña está esperando. Correctamente. Wow. Entonces vamos a ver la siguiente imagen, que yo sé que ustedes la conocen. Es del Che Guevara, por supuesto, de Alberto Corda, que fue en 1960, y luego la de al lado es de 1967. Es la imagen, esta es de Andy Warhol, la llevé hasta ahí, hasta Andy Warhol, porque es la imagen, la fotografía como documento más reproducida en todo el mundo de toda la manera posible. ¡Wow! Sí, ¡qué interesante! ¿Qué? Sí, señor. Entonces, una imagen del Che. Entonces, ese documento que se llamó, ¿cómo se llamaba? El héroe de la guerrilla, es el título original, se ha convertido en ese documento histórico. De ese momento ha sido llevado incluso al arte. Y finalmente voy a mostrar 2 imágenes de Ernest Montgomery, un amigo fotógrafo que tuve la oportunidad de curar una exposición que se llama El silencio de la cuarentena. Son fotografías nocturnas de la ciudad de Santo Domingo, porque a él le cogió la cuarentena aquí y él decidió fotografiar junto con un amigo militar la ciudad de noche. Esta fotografía, que tiene colores tan bellas, que son bien del estilo Van Gogh, que se puede ver la calle mojada, la ciudad vacía, es de ese registro histórico del momento en que nos dijeron que todos nos íbamos a morir, que teníamos que permanecer dentro y que el viaje era al interior de la casa, al interior de nosotros mismos, y nos muestra una ciudad vacía irrepetible. Ese momento totalmente irrepetible. Y más que una ciudad vacía, un mundo vacío. Un mundo vacío. Yo te voy a hablar aunque me presente, pero para ganar tiempo, de la parte de la tragedia de la fotografía. Sí, porque obviamente usted sabe, don Franklin, que siempre nosotros hablamos desde el punto de vista de la fotografía plasmando momentos muy alegres, pero el fotógrafo, sobre todo el fotoperiodista, no necesariamente. hace un trabajo muy duro y desde la parte emocional también. ¿Cómo usted maneja eso? Yo nací el 7 de abril de 1955 en San Miguel. Y desde los 7 años comencé a acompañar a mi papá junto con mis hermanos en el periódico El Caribe, que quedaba en el Conde número 1, esquina Las Damas. Y ahí, entre el olor al plomo fundido con el cual las letras se impregnaban y ensuciaban el papel para imprimir el periódico El Caribe, comencé a ver imágenes del mundo entero. Mi papá tenía los periódicos, tenía las revistas. Ese es mi papá, Cruz Adolfo Guerrero Báez, Dios lo tenga en gloria. Amén. El fundador del archivo del periódico El Caribe y el padrino de OGM, Banco de Datos del Banco Popular. Sí. Todo lo que hay ahí
lo guardamos nosotros, papel a papel, con una brocha y un almidón, y después eso se digitalizó y se conservan las colecciones impresas. Iban muchos periodistas buscando información, de los mismos de la redacción del periódico, cuando quedaba en el Conde, número 1. Andaban tan rápido buscando información en una colección encuadernada y pulcra, y para no perder tiempo cogían una gilet y bandeaban en la página y se llevaban ese pedazo. Wow. Eso por un lado. Ahí yo comencé a ver el mundo entero en imágenes y en texto y a guardarlo en 3 sitios diferentes para que algún día apareciera cuando lo comenzaran a buscar. Cuando el Banco Popular compró el periódico El Caribe del Conde y lo mudó a la autopista Duarte, el Grupo Popular llamaron a mi papá y le dijeron: tenemos esta mina, pero no podemos utilizarla porque no sabemos cómo sacar la información. Papá los acompañó unos años hasta que la empresa arrancó y está ahí. Ahora, ¿en qué quería caer de la fotografía? Es el archivo privado más completo. Exacto, y muy subutilizado porque no se ha promovido qué es lo que hay ahí. Porque no se ha promovido. Lo que pasa es que hubo una época en que sí se habló, que fue cuando comenzó a crearse este banco de datos. Sin embargo, como que en un momento determinado, pues bajó, hizo una meseta y ya la gente no sabe que tiene ese archivo privado que es el más completo. Papá trabajó con la orientación de Frank Moya Pons, ese historiador dominicano, una gloria. ¿Era Frank Moya Pons? Entonces, cuando Frank Moya Pons hace una reunión con mi papá, don Alejandro Grullón y otras personas, y Bernardo Vega, le dicen a mi papá: ¿qué nombre le vamos a poner a la empresa? Y mi papá: OGM, Ornes, Grullón y Moya. Claro. Entonces así nació el periódico. Entonces, cuando dio a hablar del asunto de la fotografía, al principio, es la tragedia que significa que lamentablemente los jóvenes que están haciendo fotografía, fotoperiodismo y otras cosas y no disponen de los fondos para tener discos duros, esas fotos se descargan en las empresas. La fotografía moderna es una imagen electromagnética tan susceptible de perderse que tú pones este disco duro encima de un televisor en una ventana que le dé el sol y a los 2 meses usted no tiene fotografía. Hasta ahí. una vibración de más puede dañar un disco duro. Entonces no va a existir un archivo histórico como lo hay en el Archivo de la Nación, que aunque era en negativo, en celuloide, y se llevaban al papel, ese negativo se lavaba bien para quitarle el ácido acético y guardarlo en un sitio localizable. Que se pudiese y usar. el papel también se le sacaba el vinagre y el ácido acético para que no se pusiera amarillo y no se oxidara el hierro tampoco del papel. Entonces, ya no hay negativo ni tampoco hay papel, porque el papel con el cual te copian una foto en un laboratorio se va degradando como la cámara Polaroid y eso se pierde. Sí, tú desapareces del papel. Cierto, wow. Se perdió. Entonces, pero además hay una cosa y es que estas generaciones son renuentes a imprimir. inclusive en Renuente a incendios imprimir, o conatos renuente a de escribir. incendios que se han producido en empresas, la Mediavan se va entera. Y nos estamos No es que se va un folder, que nos- se va el archivo completo. nos que le ha estamos cogido- quedando sin historia entonces. Exactamente. Lo que yo tengo 15 discos duros externos en mi casa con todo lo que yo he hecho en los últimos 25 años. Y tengo 4 cajas de negativos que voy a donar al archivo. De negativos que no voy a poder digitalizar porque no me alcanza el tiempo. Sin que lo hagan ellos y lo guarden. Claro. Cuando yo trabajaba en el Nacional y hoy como freelance durante casi 20 años, a mí me entregaban 15 y 20 rollos semanal para trabajar. Y cuando don Radamés no tenía foto un domingo en la mañana, o un sábado en la tarde o en la noche para la primera plana del Nacional, igualmente Nelson Marrero o Cuchito Álvarez en el Caribe Nacional. Guerrero, necesitamos las fotos de primera plana y la foto del suplemento Areito. Yo salía a buscar y la encontraba. Y Solo ahí están. necesitaba la intención. Me dieron el privilegio de ser un intruso en las empresas, quizá desplazando inconscientemente a los muchachos que estaban nombrados, pero yo salía a hacer lo que me gustaba hacer y lo hacía. Y ahí está la historia. ¿Qué te detona, Franklin? ¿Qué te detona el olfato, esa condición de sabueso visual? Que veía que mucha gente hacía lo mismo. Y no tenía la creatividad porque tampoco tenía la formación intelectual, ni habían leído ni habían visto lo que era el mundo. O sea, significa que para que esta pieza se convierta en un documento, tú tienes que tener historia. Claro, si tú, no tienes, si tú no has leído ni el periódico en el cual trabajas y sales a buscar noticias, tú estás perdido, te puedes devolver de ahí mismo porque vas a salir en balde. Pero es que tú no sabes ni siquiera identificar, por ejemplo, qué personaje tú vas a retratar. Es que o si qué no lo sabes que para dónde estás voy a llegar. buscando. Entonces, el Exacto. olfato del cual tú hablas, Zoila,
es que no quería seguir haciendo lo mismo con los otros y me fui por el área de la crítica, de buscar la parte morbosa social de lo que pasaba ahí, con toda esa ceremonia de mentiras y de simulación y de farsantes, que creen que cuando tú le pones, ojalá tú algún día hagas fotografía y veas la cara que ponen los sinvergüenzas cuando ven que tú lo estás retratando, ya sea en una actividad oficial o en el banquillo de los acusados y van a ser condenados, como tiemblan. ¿Y cómo tú sabes cuándo es el momento, Franklin? Se me quedó una foto, que es mi mejor fotografía. Una foto del juicio Orlando Martínez cuando comenzó, que se comenzaron a citar los altos oficiales. Y allá estuvo el ex general Enrique Pérez y Ramón Emilio Jiménez Reyes, en la misma sala que yo estaba, a mi perfil a la derecha, trajeados, impecables, sudorosos. Yo hice una foto de ellos dos de perfil y cuando la llevé impresa en papel, que la hice en Fotosol de la Bolívar con Delgado, como una propuesta de imagen para un periódico. La dirección lo vio, me dijeron, no la podemos publicar. Y dije, ¿por qué? Me dice, cuando tú tengas un periódico y veas los intereses que hay envueltos en esa imagen de culpable que tú estás mirando ahí, tú vas a entenderlo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y no la publicaste? No, yo la tengo en papel guardada, no se publicó. O sea, que eso se convirtió en la página en blanco. Sí, pues no porque yo no quise publicarla. No porque yo no quise publicarla. No, ya lo sé, porque no te la quisieron publicar. Exactamente. Entonces, esto es muy largo, una historia muy larga. Entonces yo quise hacer fotografía diferente a la que hacía todo el mundo. Y cuando yo llevaba la fotografía al periódico para que se me publicaran, tú no sabes lo que duele cuando un periodista que está en la redacción y está prisionero de los intereses de qué publicar y qué no publicar, él le toca hacer el pie de la foto que tú hiciste. Él es el que le va a poner el nombre, lo que él está mirando y él quiere que otro vea, no lo que tú viste, él se la pone. Entonces yo le dije a Don Radamés, yo quiero, aparte de tener 50 o 8,000 fotos cada 2 años, que me pagaban 75 pesos por cada foto publicada, yo quiero tener un espacio donde yo pueda poner más fotos. Me dice, háblate con Claudio Acosta del suplemento Semana, que te dé la última página, y pon 6 u 8 fotos y tú haces el pie, y le pone el nombre a la sección tuya. Y así nació la fotocrónica. Interesante. Una historia que viene de un proceso, ¿verdad que sí? Pero tú sabes que lo que pasa es que, como decíamos, perdona, lo que decíamos es que es importante que tú conozcas la historia, porque de repente hay una generación a la que se le dicen los nombres de todos generales y qué significado puede tener esta fotografía que impidiera que la pudieran publicar. Y también hay un detalle, yo que fui usuaria para mi tesis del Archivo General de la Nación, hay tantos periódicos que ya no están, que solamente tú lo encuentras ahí. Y eso que ustedes dicen, a veces es tan penoso. Por ejemplo, yo que fui a la Casa de las Caobas de Trujillo, que es una cosa hermosa, era una casa espectacular. Al dominicano le cuesta tener memoria y tener archivos, porque tú dices, ok, Trujillo fue malísimo, pero necesitamos recordar, ir para atrás. Es parte de la historia. Es parte de la historia. O sea, no debemos borrarla. Qué bueno eso que tú planteas, Ámbar. ¿Cuándo poder respetar la historia sin querer borrarla? Sin querer borrarla. Miren, recientemente, y yo sé que ustedes los vieron. Perdóname, déjame ir a publicidad. Darte el grato placer de tocar el tema de la fotografía como instrumento como documento, la fotografía como documento, porque usualmente se piensa como en material, más que todo es como material escrito, es videografía, pero no se contempla el valor que tiene la fotografía para documentar. Y ante algo que planteaba Ámbar, se queda la pregunta. Nosotros tenemos esta tarde a Grismelnis Pérez, encargada del Departamento de Materiales Especiales del Archivo General de la Nación, a Juan Carlos Ditren y a Franklin Guerrero, ambos fotógrafos. Franklin Guerrero, el papá de la fotocrónica, y Juan Carlos, que es nuestro asesor cultural, pero además nuestro asesor cultural es fotógrafo y curador de fotografía. Y tocaba Ámbar un tema de lo que pasaba con la Casa de la Caoba, que
se dejó que se destruyera, porque ¿cómo saber cuando tú no, cuando lo que tú estás haciendo no es una oda a una época, es la documentación histórica, porque existió? Así es. Correcto. Yo quería decir que recientemente hice, porque tuve el privilegio de verlo y la vi, también ustedes disfrutando de Mariposas de Acero, Sí. la obra de Wadi Jaques, que trata, ¿verdad que sí? De esa Tiene época muchas fotografías de de Trujillo. archivo. Iba a decir eso. Mucho de lo que Wadi, todos de lo que Wadi se apoya visualmente son fotografías de la Fotografía. época, Del que archivo. incluye ese momento nefasto de la historia de la dictadura, como la 40, como la foto de las hermanas Mirabal, la foto con sus parejas, todo eso es una documentación visual, como bien estabas diciendo, y que es sumamente importante y trascendental, sobre todo cuando puedes armar una cantidad de fotografías, que es básicamente lo que hace el maestro Franklin, de hacer un reel y contar una secuencia fotográfica, aunque no hayan sido en el mismo instante, sino que puedas contar una historia a través de varias imágenes, de Es una la o de historia, varias. es la historia, Gris Melnis, es la historia. Así es. Y la historia es como fue. Y son 3 décadas que no se pueden borrar. En el Archivo General de la Nación tenemos el Fondo de Presidencia de la República, que precisamente cubre esa época del país, y inevitablemente tiene todas las fotografías que relacionan con la gestión del gobierno y de todo lo que estuvieron durante Trujillo. También tenemos un fondo muy rico de esa época, que es de Kurt Schnitzer Conrado, que fue un médico austriaco que tuvo que trasladarse aquí en el país durante la persecución de los nazis, que hacían los nazis a los de origen judío. Ah, sí. Y ya estando aquí... Bueno, sí, hay una comunidad judía establecida en Puerto Plata, en Sosúa particularmente. Ya estando aquí no pudo ejercer la medicina y tenía la fotografía como un hobby, entonces se dedicó a hacer fotografías, y hay historias que dicen que él se introducía en las fiestas, hacía fotografías y después a las personas le gustaban y empezaron a solicitarlo. Entonces, de hecho, él fue uno de los fotógrafos que estuvo más cerca de Trujillo, que tiene incluso fotografías de operaciones que él se hizo, de actividades íntimas con su familia, y ese fondo también está disponible a través de la plataforma del Archivo General de la Nación. Ok, eso está ahí. Sí. Y se puede sacar, se puede reproducir. Claro ¿Cómo que se sí. hace? Ok, ¿cómo se maneja esa data? Toda la información que tiene el archivo, que es de libre acceso, está Ok, disponible es de libre al acceso. público. Ujú. Si aún no está en la plataforma todavía porque no se ha digitalizado, no se ha completado su tratamiento archivístico, a través de la sala de atención a usuarios se le puede facilitar. O sea, aunque no esté completado el proceso de tratamiento que se hace, por solicitudes se le puede entregar a los usuarios que la deseen. Don Franklin. Digitalmente. Digital, ok, digital. Don Franklin, ¿cómo tú sabes cuándo es el momento, Franklin? Cuando yo ¿Qué tú quieres guardar? en algunos de mis trabajos con Nuria Pierre en la fotocrónica, yo los temas del contenido los pongo yo. A mí no me asignan servicios ni temas. Yo lo hago cuando me surge de mi propia voluntad y de saber que ahí hay información válida. Me interesa la trascendencia de que cuando pasen 30 o 40 años hay que consultar con lo que yo hice. Ok. Porque lo que yo hice no fue lo que hicieron los fotógrafos del periódico o de los canales de televisión que fueron a graficar. Hicieron una versión contaminada de la realidad de lo que pasa. ¿Cómo se establece esa diferencia, Franklin? Con el olfato de poder comparar lo que te están diciendo que van a hacer, lo que te dicen que hicieron, que tú estás ahí, sabes que esa carretera no costó 200 millones y no 20, y que lo que te faltan para completar la regla matemática se lo cogieron. Bingo. ¿Por qué tú pasas por esa carretera a los 6 meses y con una llovizna se va la saliva que le pusieron? Y ver a aquella gente tan orondo que tocan el himno nacional siempre en cualquier locura. Debería estar reglamentado por el Instituto Duartiano, donde se merece que se toque el himno. Además. Porque eso es un relajo. Busca cuántos de estos violadores que andan por ahí dando bandazos se han puesto la mano en el pecho y han cantado el himno. Más de lo que Con el, pudiéramos contar con el las manos. pecado húmedo todavía. Una pregunta, don Franklin. Y se juramentan. Con ese olfato y con su honestidad, ¿usted alguna vez ha tenido algún encontronazo o inconveniente con uno de esos falsos duartianos?
Lo han amenazado. ¿Dónde no? No se atreven porque ellos saben que yo juego con duro. Porque, por ejemplo, en una audiencia de caso de corrupción en la Suprema Corte de Justicia, creo que por ahí hay una foto, búscala en el archivo, en el material que te di, que dice Félix Bautista J. En esa audiencia de caso de corrupción con una cámara penal hecha a la medida, en uno de los recesos, una dama, esposa de uno de los imputados, me dijo, a ti te vamos a arrancar la cabeza. Oh. Todo el mundo que estaba en la sala lo oyó, porque el imputado, el marido de ella, era que le decía a los camarógrafos, a los periodistas, qué imagen quería que pusieran en la nota que se pasara por el canal. Relaciones públicas. Sí, claro. Entonces, esa dama, en voz alta, dijo esa palabra. Y el esposo, que ya se había puesto de pie sobre una banqueta y había parlamentado ahí su inocencia, con la negligencia del Ministerio Público que no se atrevió a recurrir a esa decisión judicial. Entonces, después que la dama dijo eso, yo solamente le contesté, tome la iniciativa. Ay, Virgen Santa. Tome la iniciativa, porque aunque ustedes van a salir absueltos de aquí y no hay sentencia todavía, en la población ustedes son culpables de haberse robado los fondos públicos. Socialmente no. Y no hablo más. Entonces, el consorte se acercó a mí con una cara de burla. Trata de localizarla la foto por ahí. Yo pienso que hay un detalle de ese momento que tiene que ver con la experiencia del fotógrafo y lo que ve el fotógrafo, que es lo que yo llamo el ojo del fotógrafo, que es diferente de todo lo que hay. Sí, pero hay un ojo del fotógrafo y hay un alma del fotógrafo. Exacto, y esa alma tiene que ver con cuestionar, que era lo que decía Franklin, cuando tú cuestionas lo que está pasando. A mí he hablado en algunas ocasiones de lo que pasa con algo del gobierno y mandan una nota de prensa y absolutamente todos los periódicos la publican con el mismo titular, prácticamente. Y tú lo ves en las redes sociales. Yo te agrego, escúchame que te interrumpa, yo te agrego lo siguiente. Si van 5 periodistas a cubrir una actividad, hay uno que escribe y 4 que copian. Claro. Es lo que digo. Porque alternan los párrafos y sale la misma noticia repetida. Entonces, como tú dices, pues yo leí esto en algún sitio, sí, los 5 que estaban ahí, uno escribe y 4 copian. ¿Y qué pasa cuando el fotógrafo curioso hace la fotografía desde detrás? Casi todo lo hacemos desde delante, ¿verdad? La parte bonita, el cuadrado. Por supuesto. ¿Qué pasa cuando tú lo haces desde detrás? O como decía Franklin, el perfil. Se retrata la realidad. Se retratan, salen otras cosas. Se retratan realidades. Se convierte en una cantidad de información que entra a la fotografía que no está en lo que simplemente se puede mostrar. Entonces yo pienso que esa curiosidad, ese ojo, esa alma y ese cuestionar lo que está pasando es lo que hace una fotografía como documento histórico. ¿Hay diferente. alguna fotografía que tú digas como documento, esto es mi más valioso tesoro? De la que te hablé ahorita, de los 2 personajes aquellos. La semana pasada, cuando iba a comenzar un caso, el Ministerio Público dice que es trascendente, ojalá que sea así la conclusión de los jueces, que es diferente al Ministerio Público, cómo se valoran las pruebas. Cuando yo sé que hay audiencia importante, que van muchos imputados y el caso me interesa, yo llego al patio de la Fiscalía a las 7 de la mañana. Para ver el traslado. Y la audiencia comienza a las 9. Y yo veo cuando van llegando. ¿Tú ves el traslado? Cuando llegan los jodidos de la Victoria, de calzos hediondo, con calizo podrido. Cuando llegan los de la Victoria y los de Najayo. Que llegan por el frente. Y están los familiares con un termo de avena o con un pan con una mantequilla untada. Y tienen que dejarse manosear de mucha gente para poderse acercar a la guagua amarilla que lo trae del recinto penitenciario. Entonces, la semana pasada, cuando comenzaron a llegar los primeros imputados del caso Antipulpo, creo, llegó Alexis Medina, lo desmontaron de un habanete de prisiones, color crema, un UTAR, unidad de traslado de alto riesgo, acompañándolo. Me pasó por delante, yo le hice la secuencia de 30 fotos en 15 segundos, toda la secuencia completa. Cuando yo supongo que el que están retratando en cosas así, que va para audiencia, el disparador debe sonar a disparo. Sí suena. Claro. Entonces, y suena duro. No. Que le debe sonar. Sí. Debe recordarle algo que no es bonito, que no es una como música. a detonación. Exacto. Sí. Entonces, ta. Entonces, hubo un momento en que giró la cabeza a la izquierda y me dijo, ¿cuánto jodes con las fotografías? Y yo le dije, yo oro por ti y por tu familia.
Dios los ama. Y siguió caminando y subió. Yo no me iba a poner a competir con hacer equilibrio con aquello. Simplemente yo hago mi trabajo. ¿Y cómo tú te proteges de esas imágenes, Franklin? De lo que ves. ¿Cómo te proteges de lo que ves? Ya yo esas catarsis las he aprendido a manejar. Antes me preocupaba mucho, me mortificaban. Hay gente que yo he tenido mucha proximidad siendo militares o siendo funcionarios públicos y una relación interpersonal sana, de buena fe. Y cuando me corresponde hacerle las imágenes, hay un momento en el cual yo me les acerco y digo, ese es mi trabajo. Como se lo dije a Hiraldo Guerrero cuando se lo iban a llevar a extradición, el oficial de departamento de la DNCD, que yo había hecho 8 años con él haciendo fotos en la calle en los operativos y en las extradiciones. Uy. Entonces, cuando llega el momento en el que la DEA lo agarra, lo meten a la celda de los extraditables, a las audiencias en la Suprema, firma para irse. Entonces, cuando él le toca el día de llevárselo, yo llego tempranito, subo a la 4ª planta, pongo la cámara en una reja de hierro y me dice, ¿qué pasa? Digo yo, mi trabajo. Entonces, él alegó ahí que él era inocente, que cuando él volvía, dije, espérate. Yo no soy juez, yo lo que soy es fotógrafo. Le puse la cámara mía en video y se la puse, dígaselo a la cámara. Y cuando usted regrese de allá, yo voy a utilizar eso, lo voy a poner. Entonces él dijo que él era inocente, que le habían querido hacer un daño, que él no había cometido nada de las imputaciones para llevárselo. Y cuando él terminó, la pagué. Y lo acompañé. ¿Tú tienes ese material asegurado, todo, Franklin? Todo. Y te voy a decir por qué tanto. Entonces, ver a un oficial general de las Fuerzas Armadas, de la Armada, siendo cacheado por oficiales de la DEA, entre ellos un moreno con un arete y una camiseta con una letra en inglés ahí. La solemnidad del poder llevada a la mínima expresión, que ese tipo le quitó los cordones, le quitó los zapatos, quitó la correa preventivamente para que eso no sean elementos de causarse o causar daño. Y se lo llevaron. A los 2 años volvió aquí, no he vuelto a hablar de eso. Yo creo que psicológicamente lo que tú estabas diciendo me recordó un dato, y es que Kevin Carter, el fotógrafo sudafricano que hizo la fotografía del niño y el buitre. Del niño y el buitre, recibió 3 meses después de haber publicado esta fotografía en Estados Unidos el premio Pulitzer. El Pulitzer. Y poco después él se suicidó, porque él dice que fue tanto lo que él vio de triste, ¿verdad que sí? Que él jamás salió de la tristeza, aún cuando ganó el premio. Claro, es mucho. Hay fotografías que me han costado mucho desasosiego. Por ejemplo, la que le hice a Manuel Emilio Mesa Beltré, el rey del narcotráfico de la zona norte, junto con el chino Pascual Cordero Martínez. Me largaron unos fuetazos, unos tiros en la casa allá, en Sancho Sama. Yo me acuerdo, Franklin. Entonces, mientras me estaban golpeando, yo seguía haciendo fotografías. Por orden de quitarle la cámara, entonces yo seguía haciendo fotografías, y con esa fotografía como auditoría visual se pudieron localizar principalmente al que me golpeó. Y después en la noche tirotearon la casa por hacerle una fotografía que nos salía de atención permanente. Y al paso de los años, cuando yo hice el sometimiento, negocié con los jueces, me sacaron del expediente, yo no tenía que ver con eso, porque a mí ni me habían herido, ni habían causado daño mayor en mi casa. Que yo hice un día, le dije al presidente de la DNC de ese momento, yo voy a resolver el asunto de las amenazas que siguen, porque me caían atrás en motocicleta por la Presidente Vázquez, por las Américas. Yo andaba con 2 policías en el carro mío con fusiles y yo con una ametralladora entre las piernas. Y cuando yo veía por el retrovisor que se estaban acercando, le decía a los que me acompañaban, prepárense. Y nos disparaban hasta la San Vicente de Paúl, en motocicleta y en vehículo. Entonces, después que pasó esa locura, yo le dije al presidente de la dirección, yo voy a resolver esto. Y fui a Najayo como un visitante. Dije que yo iba a ir a la celda de los extraditables. Hubo que abrir 4 candados, un candado diferente en cada piso, y llegué allá arriba y ya estaba el gringo. Y le dije al gringo,
vengo para decirte, ya tú bajaste la pistola con un hilo ahí abajo a la jardinera, yo sé que ya tú no tienes armas, pero si a la familia mía le pasa algo, así como subí a verte, yo subo y terminamos el caso aquí. Así que no te atrevas a seguir molestando. Gracias, Franklin. Wow, qué testimonios. Gracias. Tiene que hacer libro, don Franklin. Gracias, Chris Melny. Gracias, Franklin. Gracias, Juan Carlos. Pienso que por fortuna hay mucho documento y es un documento en fotografía, digitalizado, no digitalizado, y todo esto que nos ha compartido don Franklin Guerrero para que nuestra historia no se nos escape, pero que tampoco se nos repita. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí, quédense con ellos, por favor.